Dios les bendiga, queridos hermanos. Soy su pastor y amigo, Víctor Ortiz, de la Iglesia Ministerio Fuente de Vida en Santana, California. Estamos para servirle hoy en esta preciosa hora, retomando nuestra tercera y última lección sobre este hermoso tema que como cristianos deberíamos ya de ser muy entendidos sobre ello, ¿verdad? Pero gracias a Dios que permite que podamos compartir estas enseñanzas, amén, que serán de gran bendición para su vida, para mi vida y para cada oyente, amén, que le interesaría, ¿verdad?, aprender cada vez más sobre estas clases. Así que, sin más ni menos, ¿verdad?, vamos a hacer una corta oración pidiéndole a Dios de su dirección. Padre, en el poderoso nombre de nuestro amado Jesucristo te damos gracias porque nos permite, Señor, un día más, Señor, para poder compartir, Señor, este hermoso mensaje, Señor, en el cual tú te glorificarás en nuestras vidas. Enséñanos, Señor, lo que tú quisieras enseñarnos a través de estos cortos mensajes, Padre, que edificarán nuestra vida, Señor. Espíritu Santo de Dios, sé tú nuestro Maestro, nuestro guía. Te lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre de nuestro amado Jesucristo. Amén. Así, queridos hermanos, vamos a entrar sobre este hermoso tema, sobre preguntas y respuestas sobre el perdón, donde a veces nos cuestionamos y nos preguntamos algunas cosas, ¿verdad? ¿Y cuáles son algunas de ellas, verdad? Hay preguntas donde no tengo ganas de perdonar. ¿Qué significa el perdonar a los demás? ¿Qué significa el perdón de Dios? ¿Qué es lo mismo la reconciliación y el perdón? Bueno, pues vamos a estar abordando esta clase de preguntas y vamos a estar compartiendo una clase de respuestas, amén, que para la gloria de Dios será de gran bendición. Dice la palabra en Juan 8:11, entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Recordemos que el primero que empieza otorgando el perdón es Dios, pero así nos enseña que también nosotros perdonemos, ¿verdad? Primera pregunta, no tengo ganas de perdonar. ¿Cómo me pueden pedir que perdone? Eso no me parece correcto. Quizás a lo largo de la historia, ¿verdad?, que estamos ministrando a veces a personas, a veces es algo que les hacemos una pregunta, si están preparados para perdonar, si están dispuestos, y esta es una de las respuestas con mayor frecuencia que escuchamos: no me pueden pedir que perdone, no tengo ganas de perdonarlo. La respuesta es, el perdón no está basado en un sentimiento, sino en el hecho de que a nosotros, todos nosotros, Dios nos ha llamado a perdonar. El perdón no es una emoción, como siempre decimos, sino un acto de la voluntad. Por lo tanto, si lo que parece correcto está basado en los sentimientos, puede equivocarse fácilmente. Porque esto no es de sentimientos, sino es de obediencia, conforme a la palabra de nuestro Dios. Puede equivocarse usted fácilmente. Hay camino que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte, dice Proverbios 14:12. Entonces, si la palabra nos está diciendo que hay caminos que al hombre que le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, o sea, estamos mirando lo que nos parece y lo que no nos parece. Basado en nuestras emociones, no podemos perdonar, sino que Dios nos ha llamado a todos nosotros a perdonar. Ahora, dicen algunos, ¿qué significa perdonar a los demás? Bueno, imagínese que usted es un atleta y debe competir en una carrera de olimpiadas. Usted tiene puestos los zapatos correctos, los pantalones correctos y la playera correcta. Sin embargo, hay algo que está muy mal. En su tobillo lleva puesta una bola de acero y una cadena negra muy pesada. El peso es grande, no se puede correr así, ni siquiera podría calificar para correr, me imagino. Sería muy bueno encontrar la manera de librarse de ese peso, pero usted no tiene la llave para abrir la cadena. De pronto, el día de la carrera para clasificar, usted recibe la noticia de que ya tiene la llave que le abriría paso a la libertad. Rápidamente se libera de aquel peso, y qué sensación de libertad.
Es como si aquella bola negra se convirtiera de manera milagrosa en una enorme globo de helio. La carga está liberada. El globo se suelta. El peso es enviado lejos. Antes de ese momento nadie le había dicho que la falta del perdón era como aquella bola negra que lo tenía atado. Ahora que ya sabe que el perdón es una de las claves principales de la libertad, puede usted realmente correr la carrera y de hecho terminarla con toda libertad. Mire lo que nos dice Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojámonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hebreos 12:1. Mire que hay testigos alrededor mirando si realmente estamos perdonando o no. Y nos está pidiendo la palabra de Dios que nos libremos de todo peso y del pecado. Que sea como ese helio, ¿verdad? Que el peso se convierta en algo que flote. Perdón significa soltar el resentimiento que siente por el ofensor. En el Nuevo Testamento, el verbo griego afiemi significa principalmente enviar lejos. En otras palabras, es perdonar. Enviar lejos o soltar el castigo cuando alguien nos hace algún daño. Eso implica que necesitaremos, uno, dejar ir nuestro derecho a que nos pidan perdón. No exija que le pidan perdón para perdonar. Usted puede perdonar sin que le pidan perdón porque usted va a tomar una decisión correcta desde antes que la persona se arrepienta. Dejar ir nuestro derecho a amargarnos. Así que usted tiene derecho a ser feliz. Una persona que lastimosamente ha vivido su vida en amargura, en tristezas, en melancolía, es porque regularmente tiene la falta de perdón en ella. Entonces, dejar ir nuestro derecho a amargarnos. También debe de dejar ir nuestro derecho a vengarnos. Muchos de nosotros solo esperamos, ¿verdad?, el momento para vengarnos. No paguéis a nadie mal por mal, dice la palabra. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Romanos 12:17. Perdonar significa renunciar a los derechos sin importar el tiempo de ofensa. Renunciar a los derechos sin importar el tiempo de ofensa. Usted tendría derecho de guardar rencor, ¿no? Porque Dios nos manda que perdonemos. Renunciar al derecho de seguir sintiendo la ofensa. Usted puede renunciar a ello, declarándole a Dios: Señor, yo renuncio el derecho de seguir sintiendo la ofensa. Renunciar al derecho de aferrarnos a la ofensa. Muchos nos aferramos y repetimos la ofensa, y lastimosamente no estamos renunciando a ese derecho, sino que debemos de renunciarlo aunque creamos que tenemos derecho. Renunciar al derecho de volver a hablar a una otra vez de la ofensa. Renunciar al derecho de volver a hablar una y otra vez de la ofensa. Renunciamos a ese derecho. Terminemos ese ciclo de cada vez que lo recordemos nos duela otra vez de nuevo la traición o el dolor. Dice Proverbios 17:9: el que ama la disputa ama la transgresión, y el que abre demasiado la puerta busca su ruina. Perdonar también es reflexionar en el carácter de Dios. Así como Dios nos perdona, Él nos llama a perdonar a los demás. Perdonar es otorgar misericordia, así como lo hizo Dios con nosotros y como lo hizo con aquella mujer adúltera. Perdonar es dar el regalo de la gracia, como lo hizo nuestro amado Jesucristo a través de la cruz del Calvario. Perdonar es liberar al ofensor, que Jesús enseñó a sus discípulos a orar así en Mateo 6:12: y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Otra pregunta: ¿qué puedo hacer cuando no tengo ganas de perdonar? ¿Qué cree usted que puede hacer cuando no tiene ganas de perdonar? La respuesta no es sencilla, pero es directa.
Cuando no tenga ganas de hacer algo que sabe que debe hacer, haga una evaluación de sus pensamientos y ciertamente usted no puede controlar a su ofensor, pero sí puede controlar lo que usted piensa acerca de quienes lo ofendieron. Dios nos da muchos consejos acerca de los pensamientos que debemos erradicar de nuestra mente. Imagínese que la Biblia es como aquel colador de pensamientos, es decir, como una herramienta que nos ayuda a filtrar las cosas que no debemos permitir que entren a nuestra mente. Evalúe sus pensamientos acerca de los que lo ofenden. Recuerde, sus pensamientos producen sus sentimientos. Sí, sus pensamientos producen sus sentimientos. ¿Acaso sus pensamientos fluyen naturalmente a través del color de pensamientos? ¿Del colador de pensamientos? En el texto siguiente, si no, atrápelos antes de que cuelen y erradíquelos cuando escoge con cuidado aquello lo cual va a pensar, sus emociones, y comienzan a alinearse. Y de manera gradual comenzará a sentir el deseo de perdonar. Que es lo que nos dice Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Cambie sus pensamientos. La Biblia claramente nos dice que renovemos nuestra manera de pensar. Así que también hay otra pregunta que por regularidad me lo han preguntado, y es lo mismo el perdón que la reconciliación? Muchos nos sentimos como obligados a que tenemos que reconciliarnos con aquel que ya hemos perdonado. Mire, déjele explico algo. No, la respuesta es no. Usted no está obligado a reconciliarse con aquella persona. Con algunos sí, con otros no. El perdón no es el mismo que la reconciliación. El perdón se enfoca en la ofensa. Recuerde, el perdón se enfoca en la ofensa, mientras que la reconciliación tiene su enfoque en la relación. Mire la diferencia. Algo en la ofensa y algo en la relación es totalmente diferente. El perdón no requiere de una relación. Sin embargo, la reconciliación sí requiere de una relación en la que dos personas de común acuerdo caminan juntas hacia una misma meta. Recuerde lo que nos dice Amós 3:3: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Creo que la respuesta es no, ¿verdad? Entonces hay que ponernos de acuerdo, ¿verdad? Para poder volver de nuevo a tener una buena relación. Si el ofensor no ha cambiado, no es recomendable volver a entablar una relación con tal persona. El perdón puede producirse con una sola persona. La reconciliación requiere al menos de dos personas. El perdón es de una sola vía. La reconciliación es recíproca de dos vías. El perdón es una decisión de liberar al ofensor. La reconciliación es un esfuerzo por renunciar con el ofensor. El esfuerzo por reunirse con el ofensor. Recuerde, es una decisión de liberar al ofensor el perdón. La reconciliación es un esfuerzo por reunirse con el ofensor. El perdón involucra un cambio de pensar acerca del ofensor. Usted debe de cambiar su manera de pensar hacia esa persona. Bueno, la reconciliación involucra un cambio en el comportamiento del ofensor. Si la persona no ha cambiado, si la persona sigue igual, no le recomendaría volver de nuevo, porque déjeme decirle, va a volver a ser lastimado. El perdón es un regalo para el que ha traicionado su confianza. Sí, es un regalo para el que ha traicionado su confianza. Eso significa gracia. Dale un regalo aunque no lo merezca, así como lo hizo el Señor Jesucristo con nosotros. La reconciliación es una relación restaurada basada en la confianza recuperada. Usted no está obligado a tener una reconciliación si aún no tiene confianza sobre aquella persona que lo ha ofendido o lo ha maltratado o le ha hecho daño.
El perdón se otorga, inmerecidamente. Ahí es donde no es por sentimientos, decir, bueno, ya te lo mereciste el perdón, ahora te lo otorgo. No, realmente es otorgar inmediatamente, es dárselo, ¿verdad? Incondicional, haya o no arrepentimiento. La reconciliación está condicionada al arrepentimiento. Entonces, mire la diferencia, el perdón es incondicional, haya o no arrepentimiento. La reconciliación está condicionada al arrepentimiento. Usted puede decidir si volver a tener una buena amistad con cierta persona, si es que la persona realmente está arrepentida y realmente reconoce sus errores. Otra pregunta. Después de haber perdonado a alguien, ¿se tiene que buscar la reconciliación? Bueno, la respuesta es a veces, y a veces sí y a veces no. La mayoría del tiempo, Dios desea que nos reconciliemos. Segunda de Corintios 5:18 dice, Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, nos dio el ministerio de la reconciliación. Muchos batallamos con este versículo diciendo, bueno, pues si la Biblia nos dice que tenemos un ministerio de la reconciliación. Sin embargo, en ocasiones no es prudente buscar la restauración de la relación, como en el caso de un adúltero. Si hay adulterio, lo mejor, como dice la Biblia, es separarnos, ¿verdad? O con alguien que cometió abuso sexual. ¿Para qué volver de nuevo con el transgresor a tener una buena amistad si la persona quizás quiera volver o seguir cometiendo tal abuso? Primera de Corintios 15:33 también nos dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Por ejemplo, si un esposo está descontrolado por la ira y rechaza cualquier ayuda para controlar su temperamento violento, la esposa necesita hacer suyo este versículo y salir de esta peligrosa situación hasta que él busque consejería o que haya cambiado en su estilo de vida. Entonces, aquí entendemos esto, que hay mujeres que lastimosamente les han dicho, soporta los golpes. Déjeme decirle que yo siempre digo, si alguien te dice que tienes que soportar los golpes, mételo a la cárcel juntamente con el consejero. Porque nadie debe de estar expuesto a golpes, a maltrato físico, tampoco a maltrato verbal como hoy lo podemos mirar. Entonces, haga lo suyo este versículo. Es peligrosa su situación, tiene que salir de ella. Fíjese lo que dice Proverbios 22:24. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. Así que la Biblia te está diciendo una cosa, no te entremetas, no hagas relación con ellos, mejor apártate. Bueno, te hemos hablado sobre el perdón natural de nosotros, pero ¿qué hay del perdón divino? Algunas personas han preguntado, ¿qué es el perdón divino? Bueno, lucha en ocasiones para perdonar a los demás. Esto le va a servir para realmente usted reflexionar si debemos perdonar o no. Entonces, si acaso usted está luchando con el perdonar a los demás, debe entender que la medida en que se consciente del gran amor de Dios y su perdón continuo, usted podrá perdonar a los demás solamente con el perdón divino. Podemos perdonar al prójimo. ¿Qué dice Daniel 9:9? Dice, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. El perdón divino es el hecho de que en su misericordia Dios residió liberándonos del castigo de nuestros pecados. Inafortunadamente, algunas personas rechazan este regalo de parte de Dios, que es misericordioso y clemente. Dice Salmo 103 del 8, el 10 y el 12. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. El 10 nos dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Y el 12 nos dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones.
Mire qué hermoso Salmo 103 del versículo 8, versículo 10 y versículo 12. Primero entendamos esto: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Así debemos de ser nosotros. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Así también debemos de ser nosotros, no pagarles el mal por mal, sino vencer con el bien el mal. Cuanto está lejos del oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Aleja de ti esas ofensas que te han hecho. Lo mejor para cada uno de nosotros es perdonar. Bueno, el perdón divino fue ofrecido por Jesús, quien pagó por nuestros pecados por completo. Él murió en la cruz como pagó por el pecado de toda la humanidad. Teníamos una deuda que no podíamos pagar, pero Él pagó por una deuda que no contrajo. Imagínense, Jesucristo ni siquiera contrajo esa deuda, pero sí dice que nosotros escondimos de Él el rostro y le dimos la espalda. Así que, querido hermano, realmente teníamos una deuda que no podíamos nosotros pagar, pero ¿quién la pagó? La pagó Dios por nuestra deuda que Él no contrajo. Una de las profecías mesiánicas dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él. ¿En quién? En Cristo Jesucristo, el Mesías, el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. El perdón divino es una extensión de la gracia tal como se describe con la palabra griega charizomai, que se traduce perdonar y que significa otorgar un favor incondicional. Mire qué bonito, que se traduce perdonar realmente. Pero esta palabra charizomai también tiene una que se llama charis, que significa gracia. Entonces debemos de perdonar conforme fuimos perdonados, conforme la gracia de Jesucristo. La gracia es, manifestamos la gracia de Dios cuando perdonamos a los demás con el perdón divino. Nosotros debemos de perdonar conforme al perdón divino de Dios. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:32. Así que nos está llamando la palabra que perdonemos así como Él nos perdonó. Bueno, y digamos, ¿qué ejemplo podemos mirar? Es bonita la palabra, pero ¿qué ejemplo daríamos? Bueno, yo daría el ejemplo de José y sus hermanos. ¿Qué puede provocar más resentimiento que los conflictos que se dan en el seno familiar de José? Mire, esta palabra es un poco duro, ¿verdad? Es un excelente ejemplo de alguien que pudo haber sido vengativo en vez de perdonarlos. Basado en Génesis capítulo 37 al 45. Él era el hijo favorito de su padre Jacob. Sus 10 hermanos estaban tan celosos y enojados por ello, que lo vendieron como esclavo, sino antes haber pensado matarle. Después lo acusaron falsamente de intentar abusar de una mujer. Él no hizo tal cosa, sino en cambio, ¿qué fue lo que hicieron? Lo acusaron falsamente. Y no solamente eso, lo encarcelaron injustamente. Y no solamente eso, sino que realmente una persona le habla y le describe su sueño, y esta persona sale libre conforme a la palabra y le encarga algo y se lo hizo su amigo. Y lamentablemente un amigo que había prometido ayudarlo también a salir de ahí se olvidó de él. José tenía todas las razones posibles para cortar todo lazo familiar, derramar su odio sobre la humanidad y reclamarle a Dios, pero no fue así. Con el paso del tiempo, José se convirtió en el primer ministro, uno antes del rey, en Egipto. Y en su época hubo un terrible hambruna que azotó la tierra. Pero por intervención divina a través de José, Egipto se preparó para enfrentar esa situación. Cuando sus hermanos escucharon de la abundancia que había en Egipto, hicieron el largo viaje desde Canaán para comprar comida. Estando en Egipto, se encontraron con su hermano José, a quien creían muerto. Pero ahora era el primer ministro. Qué oportunidad tan buena para que José se vengara de sus hermanos. Ahora déjele digo algo, queridos hermanos, hay veces que Dios te entrega a esas personas en tus manos
pero nosotros deberíamos no actuar de la misma manera, sino para demostrarle que nosotros ya los hemos perdonado y tal ofensa ha sido quitada de nosotros. Así que si dice la Biblia que si tienen hambre y nosotros tenemos para compartirle, ¿qué tenemos que hacer? Darle de comer o darle un vaso de agua, así como lo hizo José. No obstante, en lugar de intentar desquitarse, José les habló con bondad y le refirió cómo Dios usó su mal trato hacia él para su propio bien, el de ellos y el de todo el pueblo judío. Mire lo que dice esta triste historia. Ahora pues, no os entristezcáis en Génesis 45 de 5 al 8. Dice, ahora pues, no entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Dios me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Aunque José experimentó en su carne propia el peor de los tormentos, emergió con un perdón extraordinario hacia quienes le habían hecho tanto mal. Bueno, así que hermanos, aquí terminamos esta hermosa lección sobre el perdón, contestando algunas preguntas que quizás muchos de nosotros tendríamos sobre este tema. Pero doy gracias a Dios que hasta en esta preciosa hora el Señor nos ha guardado. Gracias por escuchar este recorrido que casi duró media hora de enseñanza, pero es necesaria para cada uno de nosotros. Así que permítame hacer una oración por usted y pedirle a Dios que le ayude en cada prueba y en cada situación que usted esté pasando. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te doy gracias por cada oyente, cada persona, Señor, que escuchará esta transmisión, Señor, y será enriquecido, Señor, en el conocimiento sobre el perdón, sobre la gracia, Señor, que tú nos otorgaste a través de Jesucristo. Mi Dios, danos las fuerzas para perdonar, Señor. Espero, Señor, a través de este mensaje se hayan contestado muchas de las preguntas, Señor, que algunos quizás tendríamos, Señor, acerca de este tema. Mas, sin en cambio, Espíritu Santo de Dios sigue trabajando, sigue libertando al cautivo, sigue quitándole la vista a los ciegos, sigue glorificándote, amado Jesucristo, a través de tu Espíritu Santo. Así, Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de nuestro Santo Espíritu Santo de Dios. Amén. Dios le bendiga, amado oyente. Esperemos después elaborar otra serie de temas para que usted pueda ser enriquecido. Si hay algún tema en el cual le gustaría escuchar, háganoslo saber y sabrá que será respondido tal y como el Señor nos indique que sería importante compartirles una nueva lección. Dios me le bendiga, Dios mediante. Esperamos seguir siendo de bendición para su vida. Dios le bendiga.